Imagina una pequeña casa en el campo, perdida entre los caminos polvorientos de Guanajuato. El olor a muerte flota en el aire. La policía excava el patio trasero. Y lo que encuentran no es una, ni dos, sino docenas de osamentas humanas. Cuerpos de mujeres, niñas, incluso bebés. Todas víctimas de un infierno que operó a plena vista durante más de una década. Detrás de todo, no había un cartel, ni una secta, ni un asesino solitario, sino dos mujeres aparentemente comunes, Delfina y María de Jesús González. Las Poquianchis, las mayores asesinas seriales en la historia de México, y casi nadie las recuerda. Delfina y María de Jesús González Valenzuela eran dos hermanas nacidas en El Salto, Jalisco, a principios del siglo XX. En total eran 4 hermanas involucradas, pero ellas dos fueron las líderes de esta red criminal. A simple vista, parecían mujeres comunes, dueñas de bares, trabajadoras, discretas. Pero detrás de esa fachada se escondía una operación brutal de trata, esclavitud, abuso y asesinato. El apodo Las Poquianchis se lo ganaron por una razón curiosa. Una emisora de radio transmitía una radionovela cómica protagonizada por un personaje llamado Poquianchis, y algunos lugareños empezaron a usar ese nombre como burla. El apodo pegó, pero la historia que había detrás no tenía nada de graciosa. Delfina y María de Jesús crecieron en un ambiente opresivo, marcado por el autoritarismo y la violencia. Su padre, Isidro Torres, era un exmilitar que se convirtió en jefe de la policía local. Irónicamente, quien debía hacer cumplir la ley fue quien sembró las raíces del horror. Era un hombre violento, celoso y obsesionado con el honor de sus hijas. Les prohibía salir, hablar con hombres, y si las descubría maquillándose o coqueteando, las golpeaba sin piedad. Se dice que en una ocasión, al encontrar a Delfina hablando con un joven, la encerró durante días sin comida. Ese ambiente represivo y cruel no las convirtió en víctimas, las transformó en depredadoras. Aprendieron desde pequeñas a esconder lo que hacían, a manipular, a usar la violencia para controlar. Y cuando salieron de ese hogar, no buscaron libertad, buscaron poder. En los años 40, Delfina y María de Jesús se mudaron a San Francisco del Rincón, Guanajuato. Allí comenzaron a trabajar como dueñas de cantinas y casas de citas. Al principio, su negocio era casi legal. Vendían alcohol, ofrecían compañía femenina y pagaban sobornos para operar sin problemas. Pero pronto se dieron cuenta de algo. Podían ganar mucho más si controlaban a las mujeres por completo. Fue entonces cuando dieron el siguiente paso. Uno mucho más oscuro. Dejaron de contratar mujeres y empezaron a reclutarlas con engaños, prometiéndoles trabajo como empleadas domésticas o camareras. Otras veces simplemente las secuestraban, especialmente si eran huérfanas o pobres. Así nació su verdadera empresa, una red de trata de personas, donde las mujeres eran mercancía, esclavas sexuales, piezas desechables en un juego de poder, dinero y perversión. Ya no eran cantineras, eran carceleras. Cuando vieron que nadie las detenía y que la corrupción jugaba a su favor, Delfina y María de Jesús decidieron expandir su imperio del horror. Compraron varias propiedades rurales en Guanajuato y Jalisco, lejos del ojo público, donde operaban prostíbulos clandestinos bajo su control absoluto. Para mantener el negocio funcionando, necesitaban un flujo constante de mujeres jóvenes. Por eso, se aliaron con reclutadores y proxenetas locales que les llevaban adolescentes engañadas o directamente secuestradas. También compraban niñas a familias pobres bajo promesas de darles un futuro. Su sistema era tan rentable como cruel. Si una mujer enfermaba, quedaba embarazada o se rebelaba, era asesinada y enterrada en el patio trasero. Nadie preguntaba nada. Las autoridades estaban compradas, los vecinos tenían miedo y las pocas víctimas que lograban escapar eran ignoradas. Durante años, las Poquianchis vivieron cómodamente, protegidas por el silencio, el miedo y la impunidad. Nadie imaginaba que en esos ranchos rurales se escondía uno de los cementerios clandestinos más grandes en la historia criminal de México. Las Poquianchis perfeccionaron un sistema de captación que combinaba engaño, manipulación y brutalidad. Para atrapar a sus víctimas, usaban principalmente anuncios falsos en pueblos pobres. Ofrecían trabajo como empleadas domésticas, niñeras o ayudantes en cantinas.
Las promesas eran siempre similares: sueldo decente, alojamiento y una oportunidad para ayudar a sus familias. Cuando las jóvenes aceptaban, eran trasladadas a los burdeles rurales. Ahí se les quitaba toda su ropa, documentos y pertenencias. Se les decía que ahora estaban en deuda y que debían trabajar prostituyéndose para pagar su estadía, su ropa, su comida y hasta su traslado. Una deuda falsa que nunca terminaba. A muchas las drogaban la primera vez para que no pudieran resistirse. A otras simplemente las golpeaban hasta someterlas. Y si intentaban escapar, el castigo era inmediato y brutal. La vida dentro de los burdeles de las Poquianchis era un infierno diario. Las mujeres y niñas eran encerradas en habitaciones diminutas, sin ventanas, muchas veces atadas o encadenadas. Solo se les permitía salir para atender a los clientes bajo vigilancia constante. La comida era escasa y de mala calidad. Muchas sufrían de desnutrición y enfermedades sin recibir atención médica. Si alguna enfermaba gravemente o ya no era rentable, simplemente era asesinada para no generar gastos. Los castigos por desobedecer eran atroces: palizas, quemaduras, mutilaciones. En algunos testimonios se relató que las hacían caminar desnudas sobre vidrios rotos o que las sumergían en agua helada durante horas, como forma de tortura. Además, los embarazos eran comunes debido a los abusos constantes. Las mujeres embarazadas eran consideradas inútiles. Muchas fueron obligadas a abortar en condiciones insalubres. En otros casos, los bebés nacidos vivos eran asesinados inmediatamente y enterrados en los terrenos. Para las hermanas González, aquellas jóvenes no eran personas, eran mercancía descartable. Aunque Delfina y María de Jesús eran las principales líderes, no actuaban solas. Otras dos hermanas de la familia, Carmen y María Luisa González, también estaban involucradas en el negocio. Carmen se encargaba principalmente de supervisar a las jóvenes y administrar el dinero de los burdeles. Era conocida por su frialdad absoluta. Aplicaba castigos personalmente y manejaba las cuentas de cuántas mujeres quedaban, cuántas desaparecían y cuánto ganaban. María Luisa, aunque menos activa, también ayudaba en la administración y en algunos de los reclutamientos. Además de las hermanas, tenían una red de cómplices, reclutadores de pueblos pobres, policías locales que aceptaban sobornos o directamente colaboraban, médicos corruptos que realizaban abortos clandestinos, vecinos que preferían mirar hacia otro lado por miedo o conveniencia. Gracias a esta estructura, las Poquianchis lograron mantener su imperio de terror durante más de una década, sin que ninguna autoridad real las investigara a fondo. En el mundo de las Poquianchis, la muerte era parte del negocio. Si una joven enfermaba, se debilitaba, intentaba escapar o simplemente ya no generaba dinero, su destino estaba sellado. Los métodos de asesinato eran tan fríos como prácticos. Muchas víctimas fueron envenenadas con comida o bebida adulterada. A otras las golpeaban hasta matarlas en sesiones de tortura que servían también para aterrorizar al resto. Algunas mujeres fueron estranguladas o fusiladas directamente en el patio trasero. Los cadáveres eran enterrados en fosas comunes improvisadas dentro de las propiedades rurales. En ocasiones, simplemente los lanzaban a pozos secos o los enterraban bajo los cimientos de nuevas construcciones para ocultarlos mejor. En los registros policiales posteriores se documentaron los restos de mujeres adultas, adolescentes, niñas y numerosos fetos, producto de los abortos forzados. La magnitud del horror era tal que los investigadores tardaron semanas en recuperar todos los cuerpos encontrados en solo una de sus propiedades. Para las Poquianchis, eliminar cuerpos no era un acto desesperado, era parte del proceso, un paso rutinario para mantener el flujo del dinero y el silencio. Después de años de silencio y horror, el principio del fin para las Poquianchis llegó gracias a una joven llamada Catalina Ortega. Catalina había sido capturada bajo las mismas promesas falsas de trabajo. Como las demás, fue encerrada, explotada y torturada. Pero a diferencia de muchas, no se resignó. Observó, planeó y esperó su oportunidad. Un día Catalina logró escapar de su encierro. Aprovechó un descuido de los vigilantes. Huyó descalza por los campos. Y pese a las amenazas de muerte que pesaban sobre cualquiera que hablara, tuvo el coraje de denunciar ante las autoridades. Al principio, nadie quiso creerle. La corrupción y el miedo seguían protegiendo a las Poquianchis, pero Catalina no se rindió. Buscó ayuda en varios pueblos hasta que finalmente encontró un oficial que decidió investigar su historia.
Su testimonio fue la chispa que encendió la caída de uno de los mayores imperios criminales encubiertos de México. En 1964, luego de recibir múltiples testimonios, la policía organizó un operativo discreto para inspeccionar las propiedades de las Poquianchis, en especial un rancho conocido como El Infierno Grande, en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Lo que encontraron superó cualquier pesadilla imaginable. En el patio trasero comenzaron a excavar, y los primeros cuerpos aparecieron casi de inmediato. No era una fosa común, sino decenas de cuerpos enterrados en diferentes puntos. Mujeres jóvenes, niñas y restos de bebés recién nacidos. Algunos cadáveres estaban atados, otros mostraban señales claras de golpes brutales, torturas y disparos. El hedor era insoportable. La policía tuvo que improvisar máscaras con pañuelos empapados en alcohol para soportarlo. Conforme avanzaban las excavaciones, los números se disparaban. Más de 80 cuerpos contabilizados en un solo rancho, y varios más en otras propiedades relacionadas. Además, dentro de las casas se encontraron habitaciones de encierro sin ventanas, instrumentos de tortura improvisados, documentos y registros contables donde llevaban la administración de sus víctimas. Era un matadero humano disfrazado de burdel. La prensa que llegó después simplemente no tenía palabras para describir lo que se estaba revelando. Cuando los detalles del hallazgo comenzaron a salir a la luz, México entero quedó paralizado. Los periódicos de la época publicaron titulares que parecían salidos de una historia de terror. La gente no podía creer que algo tan monstruoso hubiera ocurrido durante años a plena vista, sin que nadie hiciera nada. Las Poquianchis fueron arrestadas junto con varios de sus cómplices. Durante el juicio, Delfina y María de Jesús mostraron muy poco remordimiento. Se reían entre ellas, hacían comentarios sarcásticos y en ocasiones se culpaban mutuamente, tratando de disminuir sus penas. El juicio se volvió un espectáculo mediático. Testigos sobrevivientes relataron horrores inenarrables, golpizas, asesinatos de compañeras, abortos forzados. Los fiscales presentaron pruebas físicas contundentes, restos humanos, documentos contables, objetos de tortura. La defensa intentó alegar que las hermanas estaban locas, pero las pruebas eran abrumadoras. Finalmente, en 1964, fueron condenadas a 40 años de prisión, la pena máxima permitida en ese momento por la ley mexicana. El caso de las Poquianchis no solo horrorizó a la sociedad, también destapó la profunda corrupción de las autoridades locales, que durante años permitieron que el horror continuara a cambio de dinero. Después de su condena, Delfina y María de Jesús fueron enviadas a diferentes cárceles para cumplir sus penas. Pero ni siquiera tras las rejas su historia terminó de manera tranquila. Delfina González murió en 1968 de una forma tan grotesca como su vida. Mientras supervisaba una construcción dentro de la prisión, un albañil soltó accidentalmente un balde de cemento desde lo alto, que le cayó directamente en la cabeza, matándola en el acto. Muchos aseguraron que no fue un accidente, sino una venganza silenciosa. María de Jesús González sobrevivió más tiempo en prisión, pero terminó sus días totalmente sola y olvidada, entre enfermedades y locura. Murió en 1990, según registros oficiales. En cuanto a las otras hermanas, Carmen González murió poco después de ser arrestada, mientras esperaba juicio. María Luisa González logró evadir la justicia por un tiempo, pero nunca volvió a vivir en libertad real. Su vida terminó en el anonimato y el rechazo total de la sociedad. A pesar de lo atroz del caso, con los años, el nombre de las Poquianchis fue cayendo en el olvido público, eclipsado por otros crímenes más recientes. Pero para quienes conocen su historia, Delfina y María de Jesús siguen siendo el rostro femenino del horror en México. La historia de las Poquianchis no es solo un capítulo negro en la historia criminal de México. Es un espejo brutal de lo que ocurre cuando la avaricia, la corrupción y la deshumanización se combinan sin control. Delfina y María de Jesús no nacieron monstruos. El monstruo las creó su entorno. Un mundo donde la violencia era normal, donde la pobreza era ignorada, donde las autoridades vendían su conciencia al mejor postor. Durante más de una década, mujeres y niñas fueron reducidas a objetos. Fueron usadas, quebradas y enterradas como si jamás hubieran existido. Y todo esto ocurrió no en una guerra, no en una zona remota, sino en comunidades vivas, llenas de gente que prefirió callar. Hoy, los ranchos de las Poquianchis son solo ruinas olvidadas,
Pero bajo esa tierra, el eco de sus crímenes sigue enterrado. No como una historia para alimentar el morbo, sino como un recordatorio brutal. El verdadero horror no vive en los monstruos, vive en los humanos que dejan de ver a otros como seres humanos.